En la clase anterior ya aprendimos qué es un componente, qué es un elemento, cuáles son las diferencias entre ambos y cómo es que se terminan transformando en el HTML que realmente ven y con el que interactúan nuestros usuarios. Entonces, con todo eso listo, ya podemos empezar a crear nuestros componentes. En este caso, los componentes de Todo Machine, que de hecho son estos de acá. Estos componentes son los que vamos a construir en esta clase. Así que acompáñame al navegador y te muestro cómo se ve. Y esta es la versión de la aplicación que vamos a construir en esta clase. Fíjate que en la primera clase te mostré exactamente estos mismos componentes, estos mismos elementos. El mensaje que nos dice cuántos todos hemos completado, el input para filtrar todos y cada uno de nuestros todos es exactamente lo mismo, pero apenas vamos a crearlos. En esta clase solamente necesitamos esa estructura. Fíjate que acá en el HTML tenemos esto traducido a elementos HTML, un H1, un input, una etiqueta URL para la lista y dentro de la lista cada uno de los list items, en este caso los to-do items, que van a tener nuestros usuarios con tareas por completar. Acompáñame al editor para que construyamos esta primera versión de la aplicación y luego, ya con eso listo, en las siguientes clases vamos a poder ir agregándoles la interacción y estilos que necesiten para que ya funcione y se vea exactamente como te mostré en la primera clase. Lo primero que vamos a hacer es crear la estructura de nuestra aplicación. Es decir, todo esto que teníamos acá en nuestro header, el loguito de Platzi girando, súper bonito y todo eso, vamos a borrarlo. Con mucho dolor, pero también con mucha valentía. Recuerda que de valientes sabe borrar el código. Entonces, lo que vamos a hacer es crear la estructura de nuestra aplicación. Si recuerdas, nosotros teníamos varias partes de nuestra aplicación. De primeras, teníamos un mensajito que decía, has completado tantos de tantos todos. Eso tiene que ser un componente, tiene que ser un to-do counter, por ejemplo, un nombre de to-do counter, perfecto. Si tú en vez de to-do counter le quisieras poner, no sé, to-do title o to-do H1, no sé, todo lo que tú quieras está perfecto. A mí me gusta el nombre to-do counter y por eso lo voy a poner ahí. Tú pones el nombre que tú quieras. Pero listo, tenemos esa primera parte de la aplicación, el mensajito, el primer mensajito, lo primero que ven los usuarios. Después, ¿qué sigue? Después de eso, tenemos un input, tenemos un espacio, un campo de búsqueda donde podemos filtrar nuestros to-dos. Para eso, pues también necesitamos otro componente. En este caso, lo que yo voy a hacer es que voy a llamarlo to-do, podría ponerle to-do filter, pero en este caso voy a ponerle to-do search. Sí, me gusta ese nombre. Recuerda, tú pones el nombre que tú quieras. Es simplemente ese campo que nos deja filtrar todos. Muy bien, después de eso, ¿qué sigue? Bueno, inmediatamente después ya tenemos nuestros to-dos, pero no tenemos un to-do en específico ahí directamente, no. La lógica de la aplicación es que tenemos una lista de to-dos y por dentro de esa lista de to-dos tenemos cada uno de nuestras tareas pendientes, nuestros, como ya le pusimos, to-do items. Entonces, lo que yo voy a hacer es esto. Fíjate que todos mis componentes, los que estoy llamando dentro del componente app, los hemos creado como etiquetas que se cierran a sí mismas, como las imágenes, por ejemplo. Pero en este caso voy a hacer algo distinto. Voy a crear un to-do list, así se va a llamar mi componente, pero este componente no se va a cerrar a sí mismo, sino que va a tener una etiqueta de apertura y una de cierre. ¿Y por qué? Lo que pasa es que yo voy a agarrar esta de cierre y la voy a llevar para abajo, después de los to-do items. Y todo esto lo voy a tabular un poquito. Y perfecto. Mira la estructura que tenemos acá. Tenemos un to-do list y por dentro de esta lista de to-dos ya tenemos ahora sí nuestros to-dos, nuestras tareas pendientes, nuestros to-do items. Y listo, así tenemos la estructura de nuestra aplicación. Aunque me acabo de acordar que también tenemos un botoncito abajo a la derecha que nos ayuda a crear to-dos. Entonces, todavía no vamos a crear la funcionalidad de crear to-dos, pero sí vamos a crear el botoncito. Entonces, ¿cómo le pondrías a ese botoncito? Yo le pondría create to-do button. Me gusta ese nombre. Pero ojo, este no va a ser un componente que va a tener etiqueta de apertura y de cierre, sino que no, es el componente y ya está. No va a tener contenido interno que nosotros vayamos a manejar desde acá. Simplemente lo que tenga el componente, lo mostramos. Igualito que to-do item y como en el futuro tendrá que funcionar el componente to-do counter y el componente to-do search. Muy bien, esta es la estructura que yo quiero de mi aplicación, pero estoy seguro de que te estarás preguntando, pero Juan, no existe ninguno de esos componentes, ¿cómo carambas los estás llamando? Y no te preocupes, tienes toda la razón del mundo. Es más, si vemos la consola, mi estudiante está
esperando errores a diestra y siniestra, pero no existe nada de eso. ¿Cómo carambas voy a transpilar y compilar y mostrar eso en React? No, 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 no funciona, no te preocupes. Esto es simplemente una técnica que a mí me gusta mucho, que consiste en, primero, crear la estructura de componentes que quiero para mi aplicación y después, ahí sí, crear a todos esos componentes que yo voy a necesitar. Eso es una técnica que me enseñó el profesor Richard Kaufman, otro profesor de Platzi en versiones anteriores del curso de React, y a mí me gustó mucho, me encanta esa técnica. Ahora, es completamente posible que otras personas primero creen los componentes y después, ahora sí los llamen. Las dos formas son completamente válidas. A mí me gusta más la primera. Primero llamarlos, que se dote de la aplicación, que falle todo, que esté en rojo, y después ir creando uno por uno cada uno de los componentes que voy necesitando. De hecho, eso es exactamente lo que vamos a empezar a hacer. Vamos a crear a cada uno de nuestros componentes. Para eso, pues podríamos hacer lo mismo que hicimos en la clase anterior con este componente todo item. Podríamos copiarlo y pegarlo y decirle que a este no, esto no va a ser un todo item, sino un todo counter. Y acá adentro ya no vamos a tener un LI, sino que vamos a tener, no sé, una etiqueta, podría ser H1 o H2. Bueno, como por ahora no tenemos más etiquetas de título, voy a usar una H1. Perfecto. Y por dentro voy a decirle que tenga el mensaje. Has completado 3 de 5 todos. Pongamos 3 de 5 mientras tanto. La idea es evidentemente que, uy, esto con Z, no. Con S. Yo si no, mi mamá ortográfica, María de paréntesis, me pega un chat eso. Pero lo importante, este 3 de 5, este 3 y este 5 deberían ser dinámicos. Es decir, deberían cambiar en el futuro. Mientras tanto, vamos a mostrar 3 de 5. Pero tenemos el todo, precisamente tenemos la tarea pendiente en nuestro código de que cambien esos numeritos en el futuro. Pero como te decía, podríamos empezar a crear cada uno de estos componentes aquí mismo, pero no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es crear nuevos archivos. Así como tenemos el archivo de app, vamos a crear nuevos archivos que tengan al resto de nuestros componentes. Es decir, aquí en la carpeta SRC voy a crear un nuevo archivo que se llame todo counter. .js, muy importante ese .js. Y voy a copiar y pegar por acá esta función de todo counter. Muy bien, me la voy a llevar para acá, voy a pegarlo y muy importante, tengo que exportarlo. Entonces, lo que yo voy a hacer es hacer un export y fíjate, esto es muy personal, pero muy importante también. Fíjate que este componente app tiene un export default, es decir, estamos exportando por defecto, no estamos exportando un objeto que tenga distintas propiedades, no. Estamos exportando por defecto únicamente al componente app. Y en el index.js donde estamos haciendo el root, fíjate cómo se importaba este componente. Importábamos, le poníamos el nombre que nosotros quisiéramos y especificábamos cuál es el archivo del cual queremos importar lo que sea que venga por defecto. Eso funciona muy bien. Eso es lo que se llaman los export defaults. Pero podrían dar los problemas. Es decir, nosotros aquí en app, como esto es un export default, podríamos no haberlo llamado app, sino por error haberlo llamado, no sé, to do counter. Ay, porque nos equivocamos. Y como es un export por defecto, pues no va a pasar nada. De hecho, eso va a seguir funcionando. Pero vamos a estar llamando esto con un nombre incorrecto, porque ese componente no es app, no es todo counter, es app, el componente principal. Entonces, en resumen, para evitarme ese problema, algo que me gusta mucho hacer es hacer exports nombrados. Es decir, no hacer un export default, sino exportar un objeto que por dentro tenga el componente en particular que yo quiero exportar. Entonces, voy a hacerlo de esta forma y eso significa que en este componente app voy a tener que importarlo de esta forma. Voy a importar y con objetos, con la sintaxis de objetos, con las llaves, voy a importar todo counter y, bueno, Visual Studio con el autocompleto del archivo todo counter. Fíjate que no estoy importándolo así, es el export por default, no. Estoy de un objeto, estoy importando a esta propiedad todo counter. ¿Esto qué me permite? Que yo no pueda equivocarme. Yo aquí no puedo escribir todo count, por ejemplo, no todo counter, sino todo count. O incluso haberme equivocado, que ahí falta una L. Yo podría importarlo así y así se quedará. No, si yo hago eso, voy a tener un error. Por eso es que me encanta tener exports nombrados, porque me evitan ese tipo de typos y errores y confusiones, sobre todo en proyectos muy grandes. Anyway,
ya tenemos nuestro to-do counter. Y pues vean, felicitaciones, faltan todos los demás. Si vamos a nuestro Edwin, fíjate que me dice, falta el to-do search, falta el to-do list, falta el create to-do button. Pero fíjate, es una muy buena noticia. Ya no nos está dando errores por el to-do counter. Si nosotros quitamos esto de acá, de este import, fíjate que me va a decir que también me falta el to-do counter. Cuando ya lo importo, desaparece. Y solo me faltan pues los demás. Entonces, hagamos eso mismo. Voy a crear varios to-do counters. Voy a copiar y pegar este archivo. Control C o Control V o coma C, coma V. Si estás en Mac, y voy a crear el to-do search, por ejemplo. .js. Voy a pegarlo y voy a cambiar el nombre. Aquí voy a poner to-do search. Muy bien. Y en este caso no vamos a tener un H1 en el to-do search, sino que vamos a tener un int. Muy bien. Y ya, aprovechando que estamos acá, de una vez pongamos un placeholder que diga qué tarea pendiente podríamos tener, cortar cebolla. Perfecto. Todo el mundo tiene que cortar cebolla en algún momento, entonces es un placeholder perfecto. Muy bien. Ahora, el export, fíjate, este es muy importante. El export ahora también tiene que cambiar porque si no vamos a estar exportando un to-do counter que no existe. Entonces, to-do search. Perfecto. Ahí lo exportamos y en el componente app podemos volver a importarlo. Vamos a importar a to-do search, pero esta vez del archivo to-do search.js. Muy bien, perfecto. Si demos a terminar, ya no tenemos pendiente el to-do search. Ahora queremos el otro, to-do list. Vamos a crearlo de una vez también. To-do list.js. Muy bien. Por acá voy a pegar, perfecto, tengo la misma estructura. Vamos a llamarlo to-do list y ojo, porque aquí tenemos una pequeña trampilla. Fíjate que en este componente app, nosotros por dentro de este componente to-do list estamos llamando a componentes to-do item. Pero si ya los estamos llamando, si ya hay contenido del componente to-do list, lo estamos definiendo acá, ¿qué hacemos en este return? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un elemento, UL. Y por dentro, pues aquí es donde deberían estar nuestros to-do items, nuestras etiquetas CDI con su respectivo contenido. Esto es lo que vamos a hacer. Tienes que seguirme paso a paso y te prometo que vas a entenderlo un poco más adelante. No desesperes. Aquí en la función toList, en los paréntesis, vamos a recibir como parámetro algo llamado prox. Si te das cuenta, ese es el título de la próxima clase y ese es el spoiler. En la próxima clase vamos a descubrir cómo funciona esto, pero mientras tanto, lo que vamos a hacer es utilizar los corchetes, o sea, con lo que creas objetos, eso ponlo acá como si fuera un objeto, en realidad no son objetos, es simplemente código JavaScript que estamos insertando en el botón de nuestro componente y vamos a escribir lo siguiente. Props.children. Children es hijos o hijas en plural en inglés. Entonces, eso es lo que tenemos que poner. Esa es la palabra mágica que vamos a escribir para que estos to-do items de acá se rendericen en nuestro componente to-do list por dentro del elemento UL. Obviamente las propiedades son un tema súper importante. Son tan importantes que lo vamos a ver en una clase completa solamente de ese tema. Entonces, aguántame tantito y ya vamos a ir para allá. Mientras tanto, sigamos, ¿qué más componentes nos faltan? Bueno, pues por ahora no hemos exportado el to-do list, entonces resolvamos esto. Bueno, en realidad ya no exportamos, lo que nos falta es importarlo. Vayamos a eso, to-do search, to-do list, y lo importamos de to-do list. Perfecto. Y ya todo debería funcionar. Nos falta el create to-do button, pero no importa. Lo que voy a hacer es comentar el componente create to-do button mientras tanto. Fíjate que yo utilicé el atajo control y la barrita invertida. Dependiendo de tu sistema operativo, el atajo para comentar puede ser uno u otro. En los comentarios te dejo un poco más de información al respecto, pero simplemente creamos las mismas llavecitas, escribimos la barra inclinada, un asterisquito, a partir de ahí todo es un comentario y después otra vez. Asterisquito y barrita invertida. Así creamos los comentarios en JSX en los componentes de React.js. Si hacemos eso y vemos nuestra aplicación, ya no hay errores. Ya podemos ir al navegador y ver qué sucedió. Y ya estando en el navegador, fíjate que ya tenemos la estructura de nuestra aplicación. Tenemos un primer título que dice, has completado tantos de tantos todos. Tenemos nuestro input que nos recomienda que busquemos tareas, por ejemplo, la de cortar cebolla. Y después tenemos nuestros 3 to-do items. Veamos un poco más a detalle cómo es que esto funcionó.
Aquí en nuestro componente app tenemos un div que tiene la clase app y por dentro estamos llamando al componente todo counter, al componente todo search y al componente todo list que además le estamos enviando que como contenido interno tenga a 3 componentes todo item. Todos estos componentes los creamos en sus respectivos archivos y cada uno está haciendo un export nombrado de su respectivo componente. Aquí tenemos nuestro todo list que tiene el props.children que te voy a explicar en la próxima clase, no te me preocupes. Tenemos el to-do counter, perfecto, sigue funcionando común y corriente. Tenemos el to-do search que tiene el input y por acá tenemos el index, pero ese ya lo vimos, ese es tan irrelevante que lo vamos a cerrar. Lo importante es que ya tenemos un archivo por cada componente, excepto por este de acá, el componente todo item. ¿Te acuerdas que en la clase anterior lo habíamos creado y lo hicimos en este mismo archivo? Pues muy bien, lo que vamos a hacer es moverlo a su propio archivo. Ya no creamos, no vamos a cambiarlo, simplemente vamos a organizarnos un poco mejor y llevarlo a su propio archivo. Entonces, voy a cortarlo, no borrarlo, cortarlo. Voy a crear un nuevo archivo, todo item.js, voy a pegarlo por acá, voy a exportarlo, con el export nombrado, por supuesto, voy a exportar todo item, muy bien, y ahora desde acá deberíamos importar. Ahora, quiero aprovechar para mostrarte un truquillo que a mí me gusta muchísimo, puede que a ti no te funcione o que no te guste dependiendo del editor o de tus gustos, pero a mí me funciona muy bien, que es que con Visual Studio Code, hundo control espacio, de pronto en tu sistema operativo es otro atajo de teclado, te los voy a dejar en los comentarios, y fíjate que me recomienda, ahí sí, hay un todo item y hay un archivo que se llama todo item. Señor programador o programadora, ¿quiere usted que yo le ayude a importar ese componente? Lo que yo voy a hacer es darle a la tecla Tab y fíjate, me lo importó. Visual Studio Code es tan inteligente que puede importar componentes de mi aplicación. Perfecto. Si yo salvo, voy a terminar, vemos que no tenemos errores y en mi navegador todo debería funcionar común y corriente. Y si volvemos al navegador, es más, incluso si recargamos el navegador, fíjate que no cambió, está exactamente igual. Y ese es exactamente el punto, está exactamente igual, significa que nuestro código funciona, nuestro todo item, incluso si lo movemos a un archivo distinto, como lo exportamos, lo importamos y lo utilizamos, pues sigue funcionando nuestra aplicación común y corriente. Pero no hemos terminado, quedaron unas cositas que todavía tenemos que resolver. Por una parte, ¿qué carambas es esto? Porque este componente to-do-list de repente recibe props. ¿Y por qué tenemos dentro de esas props unos children que mágicamente hacen que estos componentes to-do-item aparezcan por dentro de to-do-list? Ah, eso se llama comunicación entre componentes por medio de props y es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Pero antes de pasar allá, también necesitamos el Create to Button. Recuerda que necesitamos un botón al que los usuarios puedan darle clic para que aparezca el formulario y el modal y toda la información para que los usuarios puedan crear sus nuevos to-dos. No vamos a hacer eso todavía, eso lo vamos a ver en unas clases más adelante, pero necesitamos un botón, literalmente un elemento, button, que tenga la crucecita, el más por dentro y ya, no tiene que hacer nada, pero necesitamos el botón. Ese es el reto que tienes que solucionar en esta clase. Cuéntame en los comentarios cómo crearías este Create to Button. Ya lo hicimos varias veces, tienes que crear el archivo, exportar el componente y en este componente app importarlo para después utilizarlo aquí en el componente app. No te preocupes si logras solucionar el reto o no. Eso es lo de menos. Simplemente inténtalo. Con tu mayor esfuerzo ya hicimos varias prácticas. Puedes crear ese Create to Button. Pero incluso si no, en la próxima clase te voy a mostrar cómo yo lo habría creado y el paso a paso. Además, en la próxima clase también vamos a ver cómo comunicar los componentes por medio de props. Nos vemos allá.